RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bienvenidos queridos amigos a Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional, y desde aquí saludamos a todas las emisoras que se conectan con nosotros, como Radio Frecuencia en Cajamarca, Santa Cruz, Radio Onda Popular en toda la provincia, en toda la región de Cajamarca, tanto en su edición AM como FM. También saludamos a Radio San Juan de Cajamarca, ¿sí? A Radio Huánuco, Radio Estelar de la provincia de Lima de Ollón, a Radio Municipal, Radio Frecuencia Alto Andina en Puno y Radio Huánuco Digital que llega a San Martín. Muchas gracias por seguir apostando por nosotros, por este programa, y desde acá invitamos a que más radios regionales, más radios locales se sumen a RCR y se sumen a Hablemos de Educación, a este programa que llega a ustedes de una forma distinta a hablar sobre el sector educación en nuestro país y en América Latina. Hemos tenido el gusto de tener presente a muchas personas de otros países. Hoy por la tecnología nos permite ello. Bien, en el sector de educación estamos pasando en un momento interesante. El presidente de la República ha dado un mensaje a la nación, de lo cual del sector de educación ha sido muy pequeño lo que ha mencionado. Lo rescatable es que se aprobó el proyecto educativo nacional al 2036. Eso quiere decir que ahora las regiones tendrán que trabajar sus proyectos educativos regionales y para poder elaborarlos y desarrollarlos adecuadamente. ¿Por qué no? También los proyectos educativos locales de cada gobierno local. Eso es como lo más saludable, la verdad, dentro de las opiniones que se dan sobre el sector de educación. No ha habido mayores anuncios, algunas becas para el sector privado, que eso ya se venía a venir en cualquier momento. Así que eso es lo que tenemos en este momento en el sector. También hay que decirlo, hoy día tenemos dos invitados de lujo. Estará con nosotros, por un lado, el Consejo Nacional de Educación con el señor Paul Neira. Paul Neira es miembro del Consejo Nacional de Educación y comentaremos sobre el proyecto educativo nacional. Y después tendremos a Guillermo Molinari, ex viceministro de Gestión Pedagógica, para que nos haga un análisis de lo que está pasando en el sector y las perspectivas a lo que viene de cara al 21 año electoral y las medidas que el ministerio está haciendo en este momento. Desde acá a los dos muchas gracias por poder conectarse en breves momentos con RCR y a todas las radios que nos conectamos gracias a su apuesta por nosotros. Bien, estas son las noticias más favorables, las más que se saben del sector. También hay una noticia penosa en el sentido de que las tablets, las famosas tablets, el proceso de licitación se cayó y por lo tanto el ministerio volverá a foja cero todo este trámite. ¿Cuánto más demorará? No lo sabemos, pero esto nos dice un poco la ineficiencia que se ha tenido en el sector en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Entonces simplemente dejarlo ahí, dejarlo como reflexión. Creo que meter, como se dice, más leña al fuego es complicado, pero sí llamar la atención sumamente de la situación que se está viviendo en el Perú y también en el sector educación en concreto. Si bien es un sector importante, más no urgente, porque la urgencia está en la emergencia sanitaria. Bien, vamos a una pausa, queridos amigos, y regresamos ya en conexión con Paul Neira del BEN, que es miembro del Consejo Nacional de Educación, para analizar el proyecto educativo nacional, nos comente cómo se realizó, ustedes sepan de primera fuente de uno de los que elaboró este documento, y después de eso tendremos a Guillermo Molinari. Bien, regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional y a todas las emisoras que nos están escuchando en este momento. Como bien decía antes
de irme a la pausa de la introducción, tenemos el gusto, gracias a la tecnología, ¿no? Tener a Paul Neira. Paul Neira es miembro del Consejo Nacional de Educación, pero también es un consultor en el sector educativo de hace muchos años. Ya ha venido varias veces al programa también y es un gran amigo con el cual compartimos varias experiencias en el sector. Entonces quería tener una mirada tuya, Paul, en este momento de la, más que del mensaje presidencial, porque la verdad no hay mucho que comentar ahí en el sector de educación, creo que del proyecto educativo nacional, ¿no? Donde tú también has sido parte de la elaboración, el Consejo lo ha elaborado, o sea, no quiere decir que ustedes son los que han pensado en gabinete como algunos piensan, que solamente son los 25 consejeros que se reunieron y sacaron el proyecto educativo nacional. Creo que hay un trabajo detrás que se ha hecho, ¿no? Y hay un desconocimiento de ese trabajo. Hay que felicitarlo también, porque es un trabajo de años. Y hablar un poco de las perspectivas de cómo ves el sector, ¿no? Tan convulsionado en este momento y qué ideas vienen. Entramos a año electoral, no se avisora todavía equipos técnicos, ¿no? En los partidos no se sabe quiénes van a postular, o sea, hay todo un... Y es un año atípico por el COVID y las campañas ya no van a ser en las plazas, ¿no? Al parecer serán en los medios de comunicación. Paul, bienvenido, cuéntame tus primeras palabras, por favor. Hola Gustavo y a través tuyo un saludo a todos tus radioescuchas y televidentes. Sí, yo creo que hay un panorama que tiene varios factores que están jugando, confabulando de alguna manera en el panorama y que creo que son importantes irlos desgranando poco a poco, ¿no? Eh, Efectivamente, tú bien mencionas que el tiempo dedicado en este último mensaje presidencial al sector de educación ha sido pequeño en comparación con otros. Eh, si habría que rescatar algo de lo que ha dicho, o sea, puntualizar más que rescatar, digamos, creo que es el tema de el soporte que le ha dado el presidente a la reforma universitaria, específicamente a la SUNEDU, ¿no? Y tú sabes bien de que hay un conjunto de proyectos de ley que están embalsados un poco en la Comisión de Educación del Congreso y que algunos de ellos no se entiende su racionalidad, no se entiende su búsqueda, digamos, de que esto genere un bien común tanto a la sociedad peruana como al sector de educación, y son muy discutibles muchos de ellos, y que creo que tienen que en los meses que vienen develarse si es que el Congreso va a continuar con la idea de empujar estos de aquí. Entonces me parece interesante, como un gesto además, tú sabes que la política está llena de gestos, el que haya hecho esa mención del tema del asumeo. Pero eso es respecto a lo que mencionó en el tema del mensaje presidencial. Y la segunda, que ya lo has mencionado y que tiene vida propia en un sentido, es el tema de la promulgación y aprobación del Proyecto Educativo Nacional 2036. Y ahí quizás es importante mencionar un par de cosas fundamentales. El primero es el siguiente. Este es un documento que es por decreto de un ministro de Educación que tiene que comenzar a ser elaborado. O sea, no es que al Consejo se le ocurre de buenas a primeras, digamos, comenzar a hacer un trabajo que está orientado efectivamente a producir este documento. Nosotros recibimos una resolución ministerial firmada por la, si mal no recuerdo, es la ministra en su momento, combinando, digamos, de acuerdo a ley, a la elaboración del proyecto educativo nacional. Y esto sucedió hace 3 años atrás. O sea, hace 3 años se está elaborando el proyecto. Así Claro. es, entonces ahí se comienza todo el despliegue, digamos, de conceptualización del documento, y de ahí se comienza a dibujar la arquitectura de cómo es que se va a desarrollar todo el documento, cuáles van a ser los mecanismos de discusión, cuál va a ser la estrategia de despliegue a lo largo del país para conseguir efectivamente que haya participación, haya diálogo, haya espacios de comunicación donde se discutan las distintas propuestas que de nuevo, por norma legal se tiene que seguir, que es que el Pleno del Consejo
y que esto funciona con, además, si hay una reunión donde no hay el número, digamos, completo de personas para poder abrir el pleno, no se puede abrir el pleno y no es legalmente establecido ese pleno, ni se puede registrar las decisiones de los consejeros. Entonces, todo esto pasó, como te digo, hace 3 años atrás y ha sido un proceso largo, lleno además de situaciones que nos han llevado a plantear, como mencionaba hace un instante, la arquitectura que después fue a todas las regiones. Se abrió en discusiones, en temas abiertos, en foros abiertos, y de ahí, o sea, se diseñó toda una estrategia. Eran foros abiertos que se hicieron los grupos impulsores dentro de cada región. Lima Metropolitana tenía, por ejemplo, un grupo impulsor en la cual estaban personas, instituciones, organizaciones representadas. Estamos hablando que en Lima Metropolitana hubieron 450 o un poquito más, casi 500 entre personas, organizaciones. E incluso ha habido hasta representantes de organismos multilaterales que han solicitado ser parte de estos grupos impulsores donde se hicieron actividades, reuniones, conversaciones, presentaciones de borradores previos del documento, de cierta capítulo o sección del documento. Y así como en Lima Metropolitana hubieron casi 500 personas, teníamos un grupo impulsor en el Callao, teníamos un grupo impulsor en Lima, provincias, y así en todas las regiones del país, que organizaron, incluso hemos tenido presencia de alcaldes, gobernadores regionales, directores regionales de educación, especialistas del sector público, del sector privado. Entonces, ahí tienes una primera capa, ¿de acuerdo? Que es la de los grupos impulsores. De ahí tuvimos diálogos específicos, o sea, es decir, que eran diálogos un poco más pequeños con especialistas, ¿no? Y se replicó esto en cada región del país. Y se eligieron temas específicos, por ejemplo, presupuesto público, financiamiento de la educación, diversidad educativa, o por ejemplo, provisión del servicio, docentes, investigación. O sea, han habido distintos temas que se han ido tratando en reuniones, además, digamos, de expertos, pero además, esas reuniones no eran, pues, digamos, los expertos en Lima. Han habido reuniones que se han dado descentralizadas a lo largo de todo el país. Adicionalmente a eso, se han hecho las consultas a organizaciones, o sea, se han enviado partes del texto a organizaciones, ya sea de la sociedad civil, ¿de acuerdo? Para que den lectura, ya sea de secciones, capítulos o el documento completo, y den opiniones al mismo. Y todo esto se dio antes de tener el texto final, que después ha sido consultado en los distintos niveles del gobierno del país, del Ejecutivo. Pero a eso hay que agregarle además una capa adicional que se trabajó, que fue una consulta nacional que duró cerca de 5 o 6 meses, que tenía que ser una consulta en línea, por múltiples razones, por practicidad, por eficiencia, por capacidad de penetración, etc. Y lo que podemos decir a partir de la data que nace de esa consulta nacional es que hemos logrado llegar a todas las provincias del país con participación de las personas de a pie. O sea, no solo, o sea, todo lo que te contaba antes tiene que ver con organización civil, con organizaciones, instituciones, empresas, ¿no? Que son finalmente organizaciones. Pero esta segunda capa, que es más grande, que es la de la consulta nacional, hemos llegado a 250.000 peruanos que han respondido, si no me equivoco, eran 6 preguntas, en las cuales ellos, preguntas abiertas además, en las cuales ellos escribían lo que les parecía a partir de las preguntas que estaban alineadas a la estructura y al espíritu y a la visión del Consejo respecto al documento que se estaba gestando en todo este proceso. En esa consulta nacional hemos trabajado por primera vez, que sepa yo, en el sector de educación, con
con un motor de inteligencia artificial que lo que ha hecho, y eso lo hicimos en coordinación y fue una donación, digamos, de IBM, la empresa de tecnología, que nos ayudó en el proceso de la sistematización de la información. Porque no es fácil, digamos, si tú lo conoces muy bien por la experiencia que tienes, poder generar análisis de 250.000 personas a nivel de cualitativo. Es un monstruo. De respuestas de 250.000 personas. Entonces, nosotros hemos logrado sumar toda la cantidad de personas involucradas en el proceso de la consulta y de hacerlo efectivamente un documento en la medida de nuestras capacidades y posibilidades y de la estructura de nuestro país, digamos. Estamos hablando de más de 300.000 personas involucradas directamente en la generación de ese documento. Y eso nos da a nosotros los consejeros y al Consejo de Educación una tranquilidad en el sentido de haber asegurado de que es un documento participativo en el amplio sentido de la palabra, digamos, ¿no? Sí. Y esta cuestión que tú decías, solo para terminar, esa cuestión que tú decías de que hay algunas voces que están diciendo, no, que ese documento, ¿dónde está? A mí no me han preguntado. Bueno, probablemente hay un montón de gente a la cual, digamos, en el Perú viven casi 33 millones de peruanos, digamos. Evidentemente, cuando uno compara, son 300.000 personas las que hemos logrado convocar en este tema. Evidentemente habrá una montaña de gente que no va a haber tenido de alguna manera participación, pero lo que sí se ha diseñado es una estrategia que coberture, que cubra a la mayor cantidad posible de actores dentro del sistema. Y en eso estamos muy tranquilos de que hemos hecho todo lo posible para justamente asegurar esa participación, ¿no? No, la verdad que yo te agradezco la explicación. De repente uno suena a extendida, pero era necesaria, creo yo, porque las personas que nos escuchan en las regiones dirán, bueno, está bien, pues aprobaron el proyecto educativo nacional, bueno, con eso no se come, con eso no se vive, porque ahorita estamos en época de pandemia y X cosas, y yo sé que la educación siempre es un tema importante, más no urgente, más aún en este contexto, ¿no? Aunque yo sí le pondría en carácter de urgencia, con algunas medidas que se están dando, o algunas medidas tanto del Ejecutivo como del Legislativo, ¿no? Porque parece que entre los dos poderes del Estado, es mi opinión técnica ya, es que quién da más, parece, ¿no? Parece que hemos regresado a la época de Augusto Ferrando, ¿no? Total, ¿quién da un kilo, quién me trae una cocina, se gana la surge, y ¡pum! O sea y así no se lidera un país, creo yo. Y es importante el proyecto educativo nacional porque esta es una política de Estado, eso es importante decirlo, ¿no? Creo que muchas personas desconocen esto, y bueno, les puede gustar o no les puede gustar, pero ya está. Es imposible que a todos les guste, yo siempre voy a decir. Por lo menos yo sí rescato un tema importante, y no sé qué piensas tú, a mí me llama muy interesante que han rescatado mucho el tema de persona, ¿no? O sea, el lenguaje inclusivo, yo particularmente tengo un sesgo, si quieres, un pensamiento particular, y siempre se los he dicho, yo no estoy de acuerdo con ese peruanos y peruanas, pero bueno, dale, y si quieren seguirlo, perfecto, háganlo. Yo no creo que todos los consejeros piensen igual, pero acá hay una mayoría y ya está. Y por otro lado, el tema de personas han rescatado. Me parece bien interesante que hayan rescatado el tema de ciudadanía, ¿no? Antes no tocaba, ¿no? Y hablan de igualdad, no hablan de igualdad, ahora hablan de equidad. Muchos antes se hablaba de igualdad, y ha habido un giro a la equidad, lo cual es mucho más cercano a un pensamiento, si quieres, pensando en la persona en todas sus dimensiones, ¿no? Yo eso es una de las cosas que rescato, ¿no? Hay temas controversiales que mejor no voy a entrar a tallar acá, pero creo que en esencia el proyecto apunta a un país, como lo están visionando al 2036. En ese sentido, Paul, o sea, te voy a hacer la pregunta que en redes sociales se han hecho algunos consejeros he visto que un poco más les han pegado por redes sociales, ¿no? Y yo no entiendo por qué, ¿no? Parece que la gente está con ganas de pelear, tiene mucha, creo que hay que ir al psicólogo, ¿no? Yo te digo, hay que, distensión, por favor, distensión, como dice un periodista conocido, o sea, después de vomitar todo, ahorita toca un poquito de calma y decir, o sea, este proyecto ya está desarrollado, vienen los proyectos educativos regionales. Creo que el tema de yo te pregunto, ¿qué viene después de esto? Ya está aprobado,
ya está aquí. Ahora, ¿a quién le compete hacer eso vida? ¿A quiénes nos compete hacer vida? No esto, porque yo creo que no solamente es a quién le compete, a quiénes nos compete, porque cada uno tiene un rol particular en este proyecto educativo, ¿no? Creo que tú o yo somos padres, bueno, en este caso tú eres consejero, yo tengo medios de comunicación, o sea, a todos nos compete que este proyecto educativo se haga realidad. ¿Qué viene de aquí adelante después del proyecto educativo? Ya Sí, aprobado. Gustavo, a ver, mira. Sí, digamos, yo quisiera resaltar 3 o 4 cosas que has mencionado tú Sí, en tu sí. pregunta, ¿no? Una primera es que efectivamente esta es una política de Estado, más así se establece en la Ley General de Educación, y que tiene que ser apropiado por la estructura del Estado para su implementación, pero también por las personas y los actores dentro del sistema educativo, ¿de acuerdo? No por nada, esto ha subido hasta presidencia del Consejo de Ministros y ha sido presentado en el seno del Consejo de Ministros, justamente para que todos los sectores sepan cuál es la estructura, cuál es el planteamiento, cuál es la visión y la arquitectura del documento, porque todos los sectores dentro del Ejecutivo tienen responsabilidad en la apropiación y funcionamiento de este documento. Tal cual. Porque todo lo que hacen, todo lo que hacemos los peruanos, los seres humanos en general, vamos a focalizarnos en el territorio peruano, todos los peruanos aprendemos todos los días. Aprendemos o dejamos de aprender, pero siempre se gira alrededor del aprendizaje. Entonces, ahí es que viene ese giro que tú bien mencionas respecto a la persona y respecto a esa visión de una ciudadanía plena, sino, o sea, no es ocioso, digamos, de que hayamos incluido como uno de los propósitos del documento el tema de la estabilidad y del bienestar socioemocional, porque no podemos tener un sistema educativo que solo te prepare para el trabajo, no podemos tener un sistema educativo que solo te enseñe contenidos, no podemos tener un sistema educativo que te habilite para que pases al siguiente nivel, asumiendo que si terminas el siguiente nivel, entonces ya no hay educación. Y no existe además un desarrollo de la persona en su integridad. Y saber además de que la frase esta que tiene, que muchos no sabemos o muchos nos olvidamos, digamos, que es la que representa la frase del país, del Perú. Acuérdate, esto viene desde los albores de la República, ahora que estamos a puertas de un año antes, digamos, de celebrar los 200 años de vida republicana. La frase que tiene el Perú es firme y feliz por la unión. Exacto. Esa es la frase. Entonces, nosotros hemos discutido mucho en el seno del Consejo, que es que la educación a lo largo de toda la vida, que ese es otro concepto muy importante, que está atado a la persona, ¿de acuerdo? Tiene que tener claro que su horizonte de la educación no es ni el éxito, no es ni tener trabajo, no es ni terminar, ni tener un cartón. Es ser feliz, es ser felices y poder tener una vida digna. Por eso es que vuelve al rolo, digamos, si quieres, a Sí. la vuelta, la idea de la persona y la sociedad en ciudadanía, y en una ciudadanía plena, ordenada, y que ayuda a que el sistema educativo tenga unos propósitos más allá de los estrictamente instrumentales, como puede ser obtener un conocimiento, obtener un diploma, obtener, digamos, una credencial o obtener un trabajo. Eso es importante, evidentemente, sobre todo además en el contexto de la pandemia. Pero el horizonte que está planteado es ese de ahí. Ahora, y en ese sentido hay un reconocimiento fundamental de la familia, del rol de la familia y el rol de los padres de familia, que además en el contexto de la pandemia ha visto como efervescencia, digamos, del retomar esta conciencia de que la educación nace, crece, florece desde la familia. Y porque si no se construye esa base, entonces la lógica de una educación para toda la vida no tiene asidero, no tiene basamento. Entonces hay una serie de lecturas en, o sea, enhebradas a lo largo del texto que es importante comprenderlas, es importante discutirlas y conversarlas porque la verdad que la visión con la que se ha construido y diseñado la arquitectura del documento y su aterrizaje
o sea, se aleja un poco, si quieres, desde esta mirada de una política o de una Sí, propuesta de política que tenía el documento del año 2020, del PEN al 2021, y que respondió en su momento a una lógica, a una racionalidad y a una situación contextual y determinada. distinta, ¿no? A la que Es estamos viendo. distinta, ojo, y no decimos de que este PEN, digamos, no se, o sea, deja de lado y borra, borrón y cuenta nueva. Todo lo contrario. Lo que nosotros hacemos es sobre la base de lo que pasó en esa mirada de esos 15 años del PEN al 2021, se ha construido esta mirada mucho más amplia y además si tú te fijas en el documento, no se plantean políticas, acciones, actividades, no, se plantean miradas estratégicas Ujú. y un propósito. Sí, claro, tal Y cual. además se establecen unos impulsores que son los que deberían ayudar a que las distintas administraciones y los distintos gobiernos en los próximos 5, digamos, 15 años, perdón, que van a ser más o menos 3 administraciones presidenciales, eh, no pierdan el camino. Porque si yo te planteo una política, o sea, ¿cómo hacer un ejercicio de futurología, digamos, que es muy No, complicado, total cual. para No, decirte qué es lo que va a pasar en el 2027, ¿no? O sea, nadie sabe. Nadie esperaba el sí, 2020 sea un 2020 así, por ejemplo, ¿no? O sea, ay, por ejemplo, estamos viviendo un así claro es. ejemplo de la realidad. Pero de cara a eso, Paul, y voy entrando a la última pregunta ya del bloque para dar, y no abusar de tu tiempo también, es, porque después viene otro invitado, ¿no? Y hemos intentado invitar a otra persona, y una de las personas más que en redes ha salido mucho a batallar contra el famoso PEN. Entonces, bueno, hay que escucharlo también. Yo creo que es parte de la Ujú, democracia escuchar y sus argumentos. ujú. Y es interesante, pero yo estoy pensando, tú has dicho 15 años. Sería inaudito, digo así, hoy que ya estamos en elecciones, ya se declararon bueno, en teoría vamos a tener en abril. En teoría siempre yo digo, porque bueno, hasta que nada se ejecute, nada está dicho, pero ya se han dado las pautas y el presidente ya convocó a elecciones generales. Eso quiere decir que los equipos de los partidos políticos, ahora tampoco sabemos si van a postular todos o no, porque todavía en el Congreso no se sabe quiénes van a poder No se postular, porque sabe. si se aprueba en el Congreso la próxima legislatura, que tienes que tener 6 meses antes, creo que 3 candidatos que están ahí, según las encuestas, ¿no? Y no, eso no quiere Mm, decir que realmente sea así, puntean ujú, el tema. Entonces ujú, ellos tres ujú. irían a su casa y quedarían No podrían. 3 o 4 personas que por ahí escuchamos. Entonces, Ujú. el país tendría que elegir nuevamente sobre ello. Pero sería inaudito, yo digo, que cualquier sea el presidente que venga, o la tendencia política que sea, no tome al proyecto educativo nacional como base de su plan de gobierno de los próximos 5 años. Mm, O sea, ujú. tú has sido parte también de un equipo técnico, hemos sido parte de un equipo técnico. Sería inaudito pensar que, bueno, eso lo hicieron en el gobierno de Vizcarra, me caiga o no me caiga, ¿no? Y Ujú. pensemos otra vez y entonces el proyecto educativo nacional, no, eso no lo voy a tomar, yo voy a hacer mi plan de gobierno como yo quiero, ¿no? Entonces, sea la tendencia política que sea. Entonces, yo creo que un primer punto es todos los partidos políticos que vayan a postular y sus equipos en formulaciones de planes de gobierno, el proyecto educativo nacional debería estar de cabeza, debería ser un eje, ¿no? ¿No? Creo yo. Dos, ¿qué viene de acá a los próximos meses en el sector? Yo te diría, yo sé que no tienes una bola de cristal, pero hay temas complejos. Yo no tocaría ni siquiera el tema de las tablets, porque es un tema que la verdad es viciado, pero hay que mencionarlo. Se cayó la contratación, supuestamente va a venir un nuevo contrato. Independientemente de eso, de las tablets, ¿qué cosa visionas? ¿Qué cosa crees que tiene que hacer este gobierno? O de repente el próximo, de todas maneras, que tú dirías, si tú fueras ministro de Educación, esta medida la tomaría. De todas maneras. Mira, Al yo menos quiero una. resaltar, sí, de acuerdo, y quiero resaltar esta idea de que estamos en un año electoral, y Uh -huh. efectivamente estamos en un año electoral, Uh -huh. y que en el concierto de la discusión de cara a mirar una propuesta técnica, digamos, y política para el tema de las elecciones, sería de muy mal visto, creo yo, por la comunidad educativa en general, de que haya alguna organización política que no considere este documento que marca la visión. Además, ojo, es una política de Estado. O sea, la firma el presidente
el actual ministro, pero podría ser otro u otra otra ministra, digamos, la que Puedo firma que el sean documento. ellos, ya está. O sea, tocó que sean ellos, pero esta es una política de Estado que está por encima de las administraciones específicas presidenciales o de un partido político o una organización política. Entonces, justamente lo que trata esto es de evitar, y la mirada de los 15 años trata evidentemente evitar, digamos, las discusiones específicas de cada 5 años, digamos. Entonces, esto marca un derrotero. Entonces, respecto a eso, yo esperaría, de verdad, además por un tema de cortesía, con la ley, no con el Consejo ni con nosotros, o sea, es con la ley, digamos, que establece que esta es una política de Estado. Entonces, ese es un primer elemento. Y en segundo lugar, hay varias cosas que creo que se tienen que considerar y que son fundamentales en los próximos, vamos, lo que resta de este gobierno y más o menos el 85-90% del siguiente gobierno respecto al tema de educación. Uno primero es el tema de la política de educación a distancia. O sea, es verdad, tú has mencionado el tema de las tablets. A ver, si nosotros vamos a creer de que un aparato tan grande como el sector de educación se va a acabar en una tablet o en un aparato que se le entrega al estudiante, entonces mejor el último que pague la luz, porque la visión es absolutamente cerrada, o sea, no tiene sentido. Ya ha habido experiencia de eso, ¿no? En otros gobiernos también, ¿no? Ha habido fuera de Perú incluso. No, exactamente, o sea, incluso acá en el Perú, y nosotros podemos hacer una culpa colectivo, digamos, porque somos el sector, de que la orientación estuvo efectivamente con el fetiche del aparato. O sea, vamos a entregar una computadora, vamos a conectar las antenas, ya me acuerdo que había un Ministerio de Educación, cuando no era ahora el edificio que es, sino que era el anterior, tú entrabas y había un plato de estos gigantes satelital, digamos, en la época del presidente Toledo. Claro. Pero no había contenido, no había una propuesta pedagógica, no había una estructura, no había todo el sistema que funcionase alrededor, efectivamente, de esa Se política. quedaron en el aparato, ¿no? Ya. Eso es. Exactamente. Entonces, la exigencia ahora está puesta en pensar sistémicamente cómo hace el gobierno a través de su sector de educación para incorporar la política de educación a una distancia, en todos los niveles. O sea, hay discusión enorme a todos los niveles. Básica regular, superior técnica, superior universitaria, qué rol, cómo vamos a gestionar este asunto, porque es la única forma en la que vamos a poder prever ese sistema híbrido que yo creo que vamos a entrar de ahora en adelante, en la cual los sistemas educativos van a funcionar, porque van a mezclarse lo presencial con lo semipresencial, con la distancia, en una suerte de mezcla, dependiendo del nivel, y el sistema tiene que estar listo a eso, y la normativa y la supervisión de la calidad tiene que estar preparada para eso. Ese es un primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con el docente. Porque esa nueva realidad, o sea, ya ha demostrado que los docentes por lo menos han dado 2 saltos en esta pandemia, y van a seguir dándolos, porque yo creo que vamos a regresar a clases, no a final de año, más adelante, creo yo, presenciales, en las que se ha demostrado que por lo menos los 2 primeros escalones de un manejo instrumental, operativo, de las tecnologías para poder asegurar el delivery de la enseñanza, ya no han avanzado. Entonces necesitamos construir sobre la base de eso. Entonces tenemos que discutir cómo hacer los procesos formativos, tanto a nivel inicio como en el servicio, que van a requerir incorporar estos elementos que ya no los puedes sacar. O sea, ya tenemos a 380.000 docentes que han sido capaces de enfrentar esta pandemia con las herramientas que tenían, tecnológicas, con WhatsApp, con mensaje de texto, con llamadas por teléfono, para poder asegurar la enseñanza. Entonces, eso tiene que ser incorporado, porque si no, entonces, tanto sacrificio y tanto esfuerzo y tanta creatividad de los docentes no lo podemos incorporar a una política pública, sería además un hierro enorme, fundamental. Y además el tercero, se cumpliría, ¿no? De abajo hacia arriba, ¿no? Se está yendo, ¿no? Por decirlo así. Exactamente. Sí, el tercero, por favor. Tercer elemento tiene que ver con la infraestructura. O sea, es decir, en esta mirada híbrida, ya como que la idea de tener 8 hectáreas de colegios, como que se rompe un poco. Entonces toca repensar cómo va a ser la inversión en infraestructura para cubrir el vacío que sabemos que tenemos, pero que tiene un horizonte distinto. Y el cuarto elemento, podríamos seguir hablando 2 horas sí, Gustavo,
Pero yo quisiera resaltar esto. Y el cuarto elemento tiene que ver con este nuevo paradigma con el cual tiene que funcionar la educación. O sea, es decir, estamos de acuerdo, hemos avanzado en el tema de las competencias, es un documento complejo porque siempre son políticos los currículos, pero sí podemos decir desde el punto de vista técnico, o sea, de estructura del documento, de que se está lanzando el tema de la competencia. Bueno, ahora tenemos que madurar mucho más rápido en una propuesta pedagógica, porque lo que plantea el currículum es los qué se tienen que aprender, no los porqués, no los cómo y no los aterrizajes específicos de una pedagogía más peruana de implementar esto en nuestro territorio. Y este reto tenemos que enfrentarlo los próximos 15 años. Entonces yo creo que existen estas discusiones que están abiertas y que de alguna manera tienen basamentos, digamos, en la discusión que está en las páginas del Proyecto Educativo Nacional. Entonces, en ese sentido, sí es una buena hoja de ruta, una extraordinaria hoja de ruta perfectible, porque además el mismo mecanismo del Consejo implica que cada 5 años este PEN tiene que ser ajustado, cosa que no habíamos tenido antes en el PEN anterior. Entonces, es una ventaja. Perfecto. Que la visión que tiene este documento permite, además, y entrega a la comunidad educativa en general y al Estado peruano y a la sociedad en general para que sea apropiado. Y ahí es fundamental los medios de comunicación para apropiarse de este documento, comprenderlo y hacerlo suyo, digamos, ¿no? Y difundirlo y llegar a las autoridades regionales, locales, porque esta radio nos permite llegar a estas zonas justamente, donde muchos gerentes de educación de regiones, o UGELes, o directores de UGELes, o gerentes de educación de municipalidades, de gobiernos locales, siempre dicen, ¿y las municipalidades qué hacemos en educación? ¿No? O sea, ¿qué podemos hacer? Claro. Porque en realidad todo lo hace el gobierno central o el gobierno regional, ¿no? Y nosotros no hacemos nada, nosotros no tenemos las competencias, así que mejor nos sentamos y como se dice, bueno, vemos a ver qué hacen, miramos y bueno, ya que apoyamos a la causa. Cuando yo creo que los gobiernos locales podrían hacer muchísimo. Muchísimo. Sí, ahora, allí es súper importante, no te olvides, Gustavo, que la Ley General de Educación, cuando habla del proyecto del Consejo Nacional de Educación, del Proyecto Educativo Nacional, también ordena de que tienen que haber proyectos educativos regionales. Entonces ahora deberíamos volver a revisar esa estrategia que es transversal a todo el Estado. Por eso es una política de Estado. Exactamente. Entonces ahí hay una oportunidad que tiene que desarrollarse, digamos. No, ahora toca que los gobiernos regionales lo hagan. Ellos tienen un mandato hasta el 2022 como gobiernos, ¿no? Creo que es importante que ahorita ya salió el pan del horno, que es el proyecto educativo nacional. Pues lo mínimo que esperamos que en este tiempo de lo que queda hasta diciembre, los gobiernos regionales empiecen a formular sus proyectos educativos regionales y quién sabe ya a julio del próximo año lo tengan ya desarrollado, ¿no? Bueno, un proyecto educativo regional no necesita tanto tiempo como uno nacional. A lo mejor creo que en 4 meses o 5 meses o 6 meses, exagerando, le pueden dar vuelta, como se dice, ya lo tenga listo. Claro, ¿no? exactamente. Entonces, desde acá también invitamos a los gobernadores a que hagan sus proyectos educativos regionales y, ¿por qué no?, algunos municipios también sus proyectos educativos locales. Bien, Paul, no te quiero quitar más tiempo. Hacerlo. Exactamente. No te quito más tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Seguramente seguiremos conversando a lo largo de este periodo. RCR sigue creciendo y vamos a empezar ahora ya próximamente a invitar a candidatos, ¿no?, al Congreso. Supongo que en octubre ya sabremos quiénes son más o menos los que postularán. Y este espacio de educación va a servir para que invitemos, tú como técnico, otros técnicos, le hagamos preguntas al congresista y después no tengamos congresistas pues que legislan cosas que, bueno, uno no sabe. Pues creo que están en Marte, ¿no? Y Marte les queda chico, ¿no? Con respecto a los que, bueno, no hay vida en Marte, dicen, pero si hubiera vida con respecto a los que estuvieran en Marte, ¿no? Creo que más el común de los sentidos es el sentido común. Yo sé, pensar con eso, ¿no? Como decía Gareca, ¿no? Fue lo más conocido, pero creo que es importante, ¿no? Es muy importante, antes de las pasiones, piensen con la cabeza qué es lo que realmente necesita el país, ¿no?, en este momento. Gracias por tu tiempo. Te hemos quitado unos minutos de trabajo y también de descanso, de aprovechar con la familia.
Un abrazo también para tu familia y a que la pases muy bien ahí con los tuyos. Y nos estaremos encontrando en una próxima edición contigo de Hablemos de Educación. En mi caso me toca pedir una pausa y ya regresamos con el siguiente invitado, que es el ex viceministro Guillermo Molinari. Perfecto. Regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Educación. Y como les había anunciado, ¿no? Hace un rato estuvimos con el consejero nacional de Educación, Paul Neira. Te manda saludos, Guillermo. Paul también Ajá. ha estado con nosotros hace un momento. Y bueno, queríamos hacer contigo un análisis también de la situación del país en el tema educativo. Pero creo que las primeras dos noticias importantes, Guillermo, y gracias por estar conectado en este momento, para analizar, son dos puntos importantes. Yo creo que las zonas donde nos escuchan, yo le comentaba a Paul, estamos llegando a Huánuco, estamos llegando a Apurímac, estamos llegando a Lima Provincias, estamos llegando a todo Cajamarca, así que toda la hermosa tierra de Cajamarca nos está escuchando, ¿ok? Y entonces lo importante es, y así, y otras zonas más que estamos llegando cada vez más en RSR, quería escucharte el análisis, no más el mensaje presidencial, porque la verdad, el análisis presidencial en el sector educación estaba como para llorar, pero hay dos hitos importantes, ¿no? Uno es la famosa, ya que se ha dado el proyecto educativo nacional, la aprobación al 2036, y otro es las famosas compras de las tablets que se han caído. Creo que esos dos puntos quisiera conversar contigo rápidamente y de ahí entrar qué pasará en los próximos meses o años. ¿Cómo ves? Entramos a un año electoral también, ¿ya? ¿Y cómo ves tú la perspectiva en el sector de educación? ¿Quién serán los ministros que tengamos? Pues hasta ahora está el señor Benavides, pero no sabremos con un nuevo gobierno quiénes serán. Entonces, un poco tus reflexiones, Guillermo, quisiera escuchar. Ya, gracias, Gustavo. Bueno, primero sobre la aprobación del proyecto educativo nacional. Nadie discute de que el estudiante tiene que ser el centro de nuestra preocupación y el centro de todo lo que hagamos en educación. Nadie discute de que tenemos que impulsar la educación y la innovación y también todos los aspectos que tengan que ver con el desarrollo humano de cada uno de nuestros estudiantes y en la formación de los ciudadanos o los futuros ciudadanos. Creo que hay muchos aspectos en esta aprobación que también están muy relacionados con el anterior proyecto educativo. Pero yo creo que hay algunas cosas que precisamente por no terminar de evaluar el proyecto educativo al 2021, hay algunas falencias en este proceso. Primero porque en los resúmenes o en las evaluaciones anteriores de 2018 y 2019 que se hacen del proyecto educativo al 2021, no teníamos ni idea de lo que iba a pasar con la pandemia, ni idea de cómo se iba a modificar las condiciones de educabilidad, cómo se iban a modificar las condiciones de formación de los maestros, la participación de los maestros en todo lo que significa ahora la educación a distancia, cuáles son las variaciones, cuáles son las posibilidades que tiene nuestro país en función de cada una de las diversidades geográficas que tenemos y culturales que tenemos. En esa mirada, creo que será menester de que en los próximos meses y en los próximos años sigamos haciendo una revisión del proyecto al 2036. Yo lamento de que ya desde algunos sectores, ¿no?, se vienen emitiendo algunas opiniones importantes en las que se manifiestan de que no se les han tomado en cuenta y que no hay una opinión o una presencia de las regiones precisamente, o se hayan recogido las realidades de las regiones y que las personas lo vean de manera explícita en esta propuesta, ¿sí? Y no lo digo yo, o sea, lo dicen los comentarios que tú puedes recoger en las publicaciones de aquellos que han dicho y han aplaudido la presentación del proyecto educativo nacional. Los comentarios a nivel nacional que aparecen en esos Face son bastante duros y fuertes. Entonces, esa también es casi una medida y una encuesta nacional de qué es lo que puede estar pasando con ese proyecto educativo nacional. Y sobre el tema de las tablets. El tema de las tablets es un hecho lamentable de incapacidad en la ejecución de una propuesta o de un proyecto o de sacar adelante un proceso, ¿no? Esto simple y llanamente responde, pues,
a la incapacidad en la gestión en todos sus sentidos. Y este problema venía desde antes, o sea, este problema viene desde el momento en que en abril, el 18 de abril, el mismo presidente lanza en uno de estos conversatorios que tiene a mediodía la idea de adquirir las tablets como consecuencia, entiendo yo, del representante del sector, porque su mejor asesor es precisamente el ministro de Educación, y es el ministro de Educación que, habiendo hecho sus análisis y diciendo que el 96% de los padres de familia decían que la propuesta Aprendo en Casa estaba llegando a ellos y que no había, y que había un 5% o un 4% que todavía no tenía acceso, es que había que adquirir tablets para llegar a las zonas más pobres del país, a las zonas más lejanas del país, ¿correcto? Y se lanza esta propuesta en donde en un primer momento se hablan de unas 940.000, me parece, tablets, ¿no? Pero el 940.000 no representa el 4%. En las 940.000 representan casi el 16 o el 15% de la población. O sea, creo que las cifras, al igual que las cifras en salud, no cuajan, o sea, no calzan, ¿no? Realmente, si no es el 4 o 5%, cerca de unos 300 o 350.000 alumnos son los que precisamente bajo esos análisis y esas encuestas que se hacían, es lo que no estaban accediendo al programa Aprendo en Casa. Entonces, ¿para qué hacer una licitación en donde voy a adquirir más de 1 millón de tablets? Primera inquietud, primera pregunta. Segunda pregunta, pues, el razonamiento me tiene que llevar a decir, oiga, si tengo todas las facilidades para hacer una compra directa, ¿por qué no la hice desde el principio? Aún con sus plazos, porque una compra directa lo máximo que te va a llevar en sus procesos serán 15 días, ¿ya? No menos de 15 días no puede ser, porque tiene que respetarse los procesos. Eso sí, se va a demorar entre 60 y 90 días hasta que lleguen y las puedas distribuir, ¿correcto? O sea, en la práctica estamos hablando de 3 meses y medio más o menos que debía demorar. Si se lanzó, me parece que en el mes de mayo o de junio, ya se lanza el primer proceso, el 8 de junio, y precisamente comienzan a ver las observaciones de Contraloría. Si es del 8 de junio al 8 de julio, difícilmente podías entregar esas tablets a finales de julio como lo estaba ofreciendo el ministro, y lo hizo ofrecer al presidente, ¿no? Y que llegara hasta el 30 de septiembre entregándolas, si no tenías ni una sola acá en el país. Y si esos procesos precisamente no estaban encaminados con la fuente, o sea, con el productor directamente, sino con un intermediario, ¿no? Totalmente. Que no tiene ni siquiera la solvencia económica para respaldar esa adquisición. Sí, Guillermo. ¿No? O sea, con 16 trabajadores, habiendo sido creada con 10.000 soles una empresa, ¿no? Que parece que fue creada precisamente para un proceso como este. Sí, Guillermo, la verdad que es sorprendente lo que tú estás diciendo, pero es real. El primer punto, sí, en el tema del proyecto educativo nacional, he visto en redes que hay gente que está como que reclamando, porque no fueron partícipes también. Claro, hace un rato tuvimos un bloque con Paul mencionaba más o menos cómo lo trabajó el Consejo. Una de las cosas que más rescato, ¿no?, de este nuevo proyecto educativo nacional, bueno, todavía siguen con el lenguaje todas y todes y todemos, no sé cómo es, pero bueno, es el lenguaje de peruanos y peruanas, ¿no? Seguimos con ese lenguaje. Pero bueno, es interesante cómo han trabajado el tema de la persona, el tema de la ciudadanía. De alguna forma han puesto en discusión, ¿no? Pero yo hubiera sido un poco más crítico, como le decía Paul también. Bueno, está bien, hasta ahí han llegado a un punto. Lo ideal sería que hubieran llegado, ¿cuál es el concepto de ser humano que tienen detrás estos señores, los que hemos diseñado el proyecto educativo nacional, o los que han participado? En el fondo, ¿qué tipo de ciudadano quieren formar? ¿Sí? Y detrás de eso, ¿cuál es la concepción antropológica, ¿no? Un poco. Sí, bueno, es parte de la conexión que pasa así a veces. Y el otro punto que tú estás diciendo, el tema de las tablets, es totalmente correcto en tu análisis. Preocupante, ya hemos visto que han salido, invitan ahora al ministro, el congresista Alarcón ha salido también ahora con ello, y fiscalización, y así seguirá este tema. Y al final este es un tema político que se va a convertir
pero a la vez no llegarán los materiales. Estamos ya ahorita en agosto, ya estamos agosto, y ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar? Estamos en un año electoral, tú has estado en el viceministerio, sabes que ahora actualmente se armarán los equipos técnicos a las campañas. Bueno, fuiste candidato al Congreso, no sé si postularás esta vez, otra vez. De repente necesitamos un congresista mucho más claro en temas de educación. Todas las cosas que hacen también las comisiones de educación, la verdad que es increíble. También tenemos a veces cada congresista que no conoce la realidad. ¿Cómo ves tú? ¿Cuáles crees que son los lineamientos claros que tienen que tener un próximo equipo técnico, un próximos candidatos al Congreso o a la presidencia sobre el sector de educación? Bueno, yo creo que se han ido cometiendo de uno y de otro lado varios errores que en el futuro van a tener sus consecuencias, ¿no? Un primer error precisamente el que ha habido en la falta de comunicación con la educación privada, ¿no? Tú vas a tener para el próximo año probablemente unas 5.000 escuelas de educación básica regular cerradas, ¿no? 5.000, 5.500, lo cual significa un número importante de estudiantes que van a tener que trasladarse a otras instituciones. Desde ya algunos grupos de colegios han ido manifestando una pérdida significativa de sus alumnados. Y algunos no han cerrado simplemente porque tienen todavía algunos alumnos. Entonces, ¿cómo vas a trasladar a toda esa masa de estudiantes, a todo ese grupo de estudiantes, a las escuelas públicas que ni siquiera se has preparado en este tiempo de pandemia, ¿no? Habiendo tenido un tiempo suficiente como para ir dándote cuenta de que tenías que ir habilitando los espacios necesarios, entendiendo además que yo creo que va a ser un poco complicado que todos los alumnos vayan regresando a las aulas, ¿no? Como antes de la pandemia, ¿no? Las condiciones van a ser otras, tiene que haber la adecuación de las instituciones, los temas de salubridad, los temas de cuidado, los temas de distanciamiento, ¿no? Por un tiempo más o menos prolongado. Esto no se corrige solo con una vacuna, esto se corrige precisamente con bastante educación también y con la posibilidad de que la sociedad en su conjunto pueda participar. No hemos sido capaces de cambiar el chips en las personas para hacerles entender que la educación es precisamente realmente un motor de desarrollo y crecimiento, ¿no? Porque mira, ve, si nosotros hubiéramos utilizado las estrategias casi de guerra de guerrillas, identificando los territorios geográficamente donde la pandemia no ha entrado, donde podríamos haber hecho cercos comunitarios o epidemiológicos, hubiéramos podido comenzar a recuperar en esas zonas todas las actividades propias de la ciudadanía y entre ellas en la educación. Si tú hubieras podido hacer eso en determinados lugares, lo que hubiéramos podido hacer es educar a la gente y lógicamente si recuperabas un distrito, el del distrito vecino iba a querer tener lo mismo, ¿no es cierto? Y eso lo estabas logrando con la educación, ¿ya? Con la educación del estudiante, con la educación del ciudadano, con la educación de las autoridades, y vas a ir recuperando poco a poco hacia el país, ¿no? Y lógicamente tu tarea en el tema de salud se podía ir acomodando, tu tarea en el tema de recuperación económica podría ir mejorando, pero como no vemos a la educación como una inversión, sino como un gasto, ¿no? Y lo seguimos viendo así, lamentablemente no tenemos esa capacidad de una planificación de largo plazo. Y se piensa que con un proyecto educativo al 2036, ¿no? Esa es la planificación de largo plazo. Discúlpenme, en la práctica las cosas no funcionan así. En la práctica lo que te pide la realidad son resultados, hermano. Totalmente, ¿Ya? Guillermo. Totalmente, Eso es. Guillermo. Creo que lo que habría que buscar es sí tener una buena planificación, nadie dice que no, pero lo importante es evaluar y qué se consiguió con el proyecto educativo nacional del 2021. Deberíamos, no sé, Y bueno, yo, si me dicen que las permites, cifras están, ¿no? Dicen, pero no lo sé. sí, pero si me permites algo, Sí, Gustavo, si me sí, permites algo. Mira, hay un tema que ahí me parece interesante. Lamentablemente el proyecto al 2021 sufrió muchos quiebres, ¿correcto? Te voy a dar un ejemplo. La UNESCO, ¿no? Reconoció y la OECD reconoció que el país que más había avanzado en todos los resultados PISA desde el 2000 al 2012 había sido el Perú, de manera sostenida, ¿correcto? Pero es que ahí hubieron proyectos que se realizaron a plenitud y se completaron.
Claro. El proyecto de mejoramiento de la secundaria, con entrega de textos, capacitación de maestros, instalación de laboratorios, bibliotecas, material de educación física para todos los alumnos de secundaria, ¿no? Con intervenciones directas, con asesoramientos y acompañamientos, con capacitación de maestros, ¿de acuerdo? Cosas que se abandonaron a partir del 2011, 2012, y que se dio la orden de que ya no había más programa de capacitación, por ejemplo, para los profesores de primaria y de secundaria, que todo se iba a enfocar en función de la educación en la primera infancia. ¿Orden de quiénes? De quienes en ese momento lideraban el país. Señor Humala y su señora. Y eso lo digo yo directamente porque a mí me lo dijeron en una mesa. Las capacitaciones de ahora en adelante se van a aplicar solo para los primeros niveles de educación inicial. Y se abandonó el resto. Entonces, cuando tú dices, tengo una planificación de largo plazo, si tú no la haces sostenida, lamentablemente los resultados son los como que tenemos ahora. Sí, totalmente, ¿no? Es interesante tu análisis, Guillermo. La verdad que es preocupante porque creo que hay una visión sesgada, ¿no? Estamos avanzando por un lado, pero no terminamos de evaluar lo que estamos haciendo, no sabemos los resultados, ¿no? Por ejemplo, hoy el Ministerio de Educación ya lo dijo, no va a haber evaluación censal, ¿no? ¿No? Cuando yo lo que propuse en una entrevista también acá en RCR, en Enlace Regional, decía, ¿por qué no hacer una evaluación muestral para ver los efectos de la educación a distancia que hemos tenido? ¿No? Ya, quieren hacer, no en la zona rural, perfecto, hagan en la zona urbana, a ver cómo estamos, ¿no? ¿Cómo estamos realmente, ¿no? Y qué efectos tuvo en la educación a distancia y que separemos la pública y la privada, a ver quién llegó a contenidos, quién llegó a desarrollar algunas competencias. Creo que era el momento Ajá. propicio también, ¿no? Para hacerlo, pero bueno, ya se decidió no hacer nada, no evaluar, entonces este año, como dice, estamos año sabático, año de paréntesis en el tema educativo, atípico, pero habríamos de este tema tan atípico, hubiéramos sacado enseñanzas y algunas evaluaciones que nos hubieran servido para decir, oye, hicimos bien y qué no hicimos bien. Porque acá en realidad las personas son las que están pasando, ¿no? O sea, hoy el ministro es el señor Benavides, mañana será el ministro tal, mañana puede ser tu ministro y tratarás de hacer las cosas de la mejor forma, pero, pero hay que evaluarlo, porque si no, no sabemos en qué estamos. Y con planificaciones son importantes, ¿no? Pero también yo creo que la planificación y viene la evaluación, porque si no, le pedimos a los maestros que hagan unas grandes sesiones de aprendizaje, que en el aula enseñen bien, pero a la hora de la evaluación, no, mejor no, ahí todavía tenemos problemas. Que evaluaciones formativas y tantas cosas. Lo mismo pasa en la política educativa. Planificamos muy bien, como dice, el papel aguanta todo, avanzamos muy bien, y a la hora de la evaluación, no, mejor, regresamos otra vez. Entonces, parece que todavía el cuco de la evaluación en el sector de educación se ha apoderado, ¿no? Y ya los maestros no tienen miedo a la evaluación, pero parece, yo creo, estoy seguro, pero creo que todavía las autoridades y las personas no deberían tener miedo, ¿no? Porque la evaluación es parte de la vida del día a día. No, yo creo que los maestros no le tienen miedo a los procesos de evaluación, lo que le tienen miedo es a los que lo van a evaluar, ¿no? Que no están preparados como ellos. Entonces, lógicamente yo también tendría miedo pues que venga alguien con menos capacidad que yo, que tenga menos experiencia, que nunca ha entrado en un aula y venga a mí a someterme a una evaluación o a verificar mis desempeños. Entonces sí tendría miedo de eso, lógicamente que sí, ¿no? Porque precisamente a los que mandan a evaluar o a los que mandan a acompañar a los maestros son los que no han llegado a ocupar una plaza en su nombramiento o de contrato, ¿no? Son los que quedan fuera con algunas excepciones, ¿no? Por una u otra razón no capturaron o no llegaron a una plaza, lamentablemente son estos los que al final se contratan para ser los evaluadores, ganando más que un maestro que está en la carrera pública o que un contratado. Y eso es lo lamentable, ¿te das cuenta? Cuando deberíamos nosotros tener una escuela de formadores, ¿no? De especialistas, que además fortalezcan la SUGEL y la DRE, y que sean los verdaderos evaluadores que acompañan todo el proceso y que acompañan a los maestros. Ese tiene que ser una política diferente, ¿no? En todo lo que es una línea de gestión, que
que no la tenemos tampoco, que hay que construirla, que hay que desarrollarla. No la veo tampoco esa línea de gestión, así como la que te estoy mencionando, en el proyecto educativo nacional. ¿O alguien me puede decir que está? No está, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante, ¿no? Esa capacitación y esa formación de formadores, de especialistas, ¿no? En educación, que van naciendo de las bases y que se van construyendo ellos mismos también, y que van tomando fuerza y que le van a dar ese empuje a la educación del país. Totalmente. ¿No? Son líneas importantes. Uh-huh. Así es. Guillermo, nos ganó el tiempo, siempre es muy rico conversar contigo y seguramente haremos diversos programas más adelante. Te comento desde ya, RCR va a abrir pronto la plataforma. Actualmente Red de Comunicación Regional están en 75 radios, como te decía, y de acá a un mes estaremos ya en 100 y esperemos que para el mes de septiembre estemos en todo el país, en diversas regiones, pero en todo el país, en diversas regiones, diversas radios, para poder llegar y sea un instrumento también para que los candidatos de la zona, los candidatos de los congresistas que irán por diversas regiones del país, incluido Lima, obviamente, y los mismos equipos técnicos, ¿no?, de los partidos políticos, te dan una ventana para abrir y a ver qué quieren decir. A lo mejor algunos de nosotros estarán en equipos técnicos también, no lo sé, porque tampoco no hay mucho en el sector, no hay mucho, ¿no? Y creo que tenemos que apoyar al país. No sé si te tendremos, ya tú nos dirás si postularás al Congreso, ¿no? Ya nos dirás las primicias de acá a unos meses, todavía falta. Pero bueno, esperemos verte otra vez en contienda. Bueno, Gustavo, decididamente lo que yo sí te puedo decir es que en APP sí tenemos toda una vocación de servicio, un compromiso con el país. Aquellos que hemos asumido la militancia dentro del partido, tratamos de aportar lo mejor de nosotros, aun cuando no hayamos llegado al Congreso, pero consideramos que precisamente nuestros aportes pueden servir para tener un país mejor, un país más democrático, un país que fortalezca a la familia y un país con una mejor educación de calidad. Así que vamos a seguir en la línea, vamos a seguir. Actualmente lo que hago es formar maestros, capacitar maestros. Tenemos algunos programas ahí de capacitación y quiero saludar a todas las provincias y a todas las regiones del país y a los maestros por la enorme entrega que vienen haciendo a la educación del país. Son ellos realmente los verdaderos sacrificados en este momento y que creo que tienen que tener una mirada diferente. Muchas gracias, Gustavo, por la entrevista. No, a ti muchas gracias, Guillermo, y a todos amigos les decimos que regresamos en una próxima edición de Hablemos de Educación para seguir hablando de estos temas. Y Guillermo, la mejor de las suertes, seguramente pronto sabremos tu número, entonces ya en qué número del Congreso estarás, pero bueno, será un placer entrevistarte también seguramente si te vuelves a la rueda política. Es un año particular y necesitamos gente capaces, ¿no? Gente muy capaz en el gobierno. Ojalá que te animes. Bueno, que el país apueste por una nueva, por nuevas. Claro. Nuevas personas, ¿no? Así es, esa es la clave. Listo, Guillermo, un fuerte abrazo y a todos regresamos gracias. En una próxima edición de Hablemos de Educación. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Nos volveremos a encontrar mañana a la misma hora y por esta misma frecuencia. Hablemos de Educación. Ya retornamos en Hablemos de Educación.